La exposición que verán el día de hoy forma parte del proyecto de vinculación social con el que Ajaraca ha buscado las maneras y las alianzas para acercar estas imágenes a las comunidades retratadas por Ruth Lechuga. Y bueno, la muestra es resultado de un proceso curatorial que contempló la socialización de las fotografías con comunidades purépechas de Santa Fe de la Laguna, San José de Gracia, Patamban, Ocumicho, Guáncito y Santo Tomás. Este trabajo de activación del archivo permitió que los testimonios y saberes y conocimientos de artesanas y artesanos nutrieran la línea discursiva de esta muestra, la cual propone un diálogo entre la fotografía de Ruth Lechuga, piezas cerámicas contemporáneas y las voces de sus creadores para dar cuenta del dinamismo y la riqueza de la tradición alfarera de Michoacán. Un gusto recibir también esta exposición, reafirmar el compromiso de la Secretaría de Cultura y de los espacios de la misma para todas las actividades que consideren pertinentes en este museo. Agradecer muchísimo a ustedes, a quienes hicieron posible esta exposición y que además pues es un gran granito de arena en apoyar a la protección del patrimonio también. Es una manera al difundirlo aquí para toda la población y pues bueno, muchísimas felicidades, gracias por eso. 1, 2, 3. Que este diálogo entre la fotografía de Ruth Lechuga y las piezas contemporáneas de cerámica se aborda en 4 dimensiones. Una que tiene que ver con la transmisión de conocimientos en el seno familiar y comunitario. Otra sobre los espacios de trabajo, de creación y de comercio de las piezas. Una tercera sobre la dimensión ritual de las piezas cerámicas. Y por último, el que aborda a la alfarería como ese fenómeno complejo entre la tradición y la innovación, el tianguis y la galería de arte, los cambios y las continuidades. También de algunos retos que pudimos conocer que enfrentan actualmente artesanas y artesanos. La verdad hice un poquito de sacrificio, de esfuerzo para ser la persona que soy ahorita. Entonces las mariposas yo puse como significado la libertad, las mariposas. Muchos me preguntan que por qué las mariposas significan Michoacán. Les digo que sí, pero para mí significa la libertad. Pues eso es lo que yo he logrado, la libertad, y es lo que yo me comparo a la mariposa. Es todo lo que les puedo acabar. Gracias. Estas fotografías de Ruth de Lechuga que nos hablan de espacios tan emblemáticos como el Tianguis de Domingo de Ramos de Uruapan, muy distinto al que conocemos ahora, pero es la raíz de lo que ahora tenemos. Piezas que están físicamente representadas en la exposición y que en imagen vemos en la fotografía de Ruth de Lechuga y que nos hablan de esa continuidad entre el cambio y la permanencia. Dualidades que encontramos entre la tradición y la innovación, ese habitar entre el arte, la artesanía y el arte popular. Lo fascinante que llevó a cabo el equipo de Ajaraca es que hijos pudieron reconocer a su padre de niño pintando una pieza. Eso fue algo impresionante. Vemos también una serie de manifestaciones que están pensadas y creadas no para el turista, no para venderse en una galería de arte, sino para vivir y habitar el purecherio. Ellas y ellos son los auténticos protagonistas junto con sus obras. La memoria visual de Ruth de Lechuga nos da la oportunidad de conocer un pedacito de esa historia del arte mexicano que pocas veces se cuenta. Se ha adaptado, digamos, toda la idea de exponer fotografías de Ruth con piezas mandadas a hacer ex profeso para la misma exposición, con testimonios de los mismos artesanos.
Es una exposición corta, es una exposición que intenta contar esta historia que hace la Fundación, representando los textos, las citas de los propios artesanos. Se llama Guadalupe. Esta es la máscara de Tarian Bakiti, que quiere decir muchacho o joven. Y ese es el del ermitaño, como viejito ya, mayor de edad. Sí. Mi bisabuela fue la primera mujer que empezó a hacer esas máscaras. Ella es mi bisabuela, se llamaba Marciana, y él es mi papá cuando era niño. Pues es una cocina tradicional de cómo son las cocinas purépechas, de cómo se organizan las mujeres en una cocina purépecha. Unas hacen la comida, otras hacen la tortilla. Pues es de una familia y el diablito que no falten las piezas. Y es para no perder la tradición del diablito de Ocumicho. Is por ejemplo tuxusan is yolin tan halayamen doechan es katsulan hawaksanisho pasarin halanisho museo ono del estado para katsan eran lalitan hawaksun kitakate chanambe tsuyamen karakatambe hangushati para katsalian tan hawaksan katsuksuneangun tan halan ambes alicueca que llamen tsupitakate katsuukate chono atsu mueriamen tsukishohaka ka inte wantan ka himin dengax hitanta kanuno ka isuksuyolin tan halayam do tsipe kingun eskatulan hawaksanisha uno ka isho halan hawati yament y kutsu junio julio agosto verano kamalon hawatinya ka itsulan halasanisho pulen benuno ka inkumanche kon ka Dios me llamó y llamen do eche ka isu tuksun pimalia kini Santa Fe de la Laguna no ka hini chalan halasan kucha arin ukate chanuan halan barakats is niran habukat sampulen ben himate ka Dios me llamó ella. El cuentafotos, amo decirlo en sustantivo como el cuentafotos, pero también cuentafotear. Es un ejercicio literario, un ejercicio oral. La idea es que ustedes me acompañen y que nos situemos ante la fotografía detonadora de esta historia, que es absolutamente ficcionada, para imaginar y para apropiarnos de qué pasó antes de la foto, qué pasó después de la foto, por qué razón la fotógrafa le hizo clic al obturador. El cuento está titulado Lo que sale del barro. Todos tenemos nuestro diablo. Es más, pero los míos no se ríen, no bailan. A veces mis diablos me miran como si supiera de lo que soy capaz. Comencé a ser diablos después de que él se fue. Mi esposo, nunca supe si se marchó con alguien o si alguien se lo llevó al otro lado. Esa mañana, al despertar, comencé a trabajar con el barro con un deseo muy desde dentro. Mis primeros diablos eran torpes, pero luego mis manos aprendieron. Era como si supieran solas lo que iban a hacer. Yo solo miraba y reconocía que el barro llega desde las orillas del río, oscuro, hondo, y que hay días en que el barro tiene un olor fuerte, penetrante, como si viniera del fondo de algo que no debería tocarse. Pero ahí una lo toma, lo amasa, le da forma, digamos que lo domestica. Luego meto las figuras en el horno y ahí es cuando lo oigo. No siempre, pero a veces justo antes de que el horno alcance el calor exacto, hay un susurro que parece un gemido chiquito, muy agudo. A veces mis clientes vienen, compran, sonríen. Y no les cuento que por las noches veo a mis diablos moverse en la repisa y que uno de ellos tiene eso, la sonrisa exacta de mi marido, y que otro guarda el lunar en el cuello que tenía mi tía, la más regañona, que murió diciendo mi nombre entre los dientes. Yo, la verdad, sigo haciendo más y más figuras, siempre más diablos. No puedo dejar de hacerlo. Creo que mientras los horneo, las cosas que se fueron regresan a mí, o tal vez a ella o a ellos, y quizá están aquí y no se han ido nunca. Pues qué padre que vinieron. ¿Ya habían venido antes al museo? Sí. Todos, todas, ¿sí? De veces. Bueno, les decía, algunas piezas se usan para
¿Cómo qué creen? Exacto. Muchas, por ejemplo, esta olla que ven ahí sirve para hacer atole, se usa también para hacer pozole, ¿no? O aquellas también redonditas para el agua. Estas tacitas pues también se usan para tomar algo, pero otras son solo para decoración, ¿no? La última escena de los diablitos es también de ahí de Ocumicho y es pues sí, una representación de esa escena religiosa, pero ellos lo hacen con diablitos para que también sea un poco más divertida, ¿no? Vemos la exposición. ¿Ven a esas señoras que que tienen esas máscaras en las manos? Bueno, él, por ejemplo, es papá de ella de azul, de la playera azul. Entonces le enseñamos la foto y le dio mucho gusto ver a su papá ahí, ¿no? Y es esposo de ella. Y él aprendió a hacer máscaras de su abuela, que es ella, o sea que ya también conocieron a su bisabuela. Esas máscaras las usan unos danzantes en la fiesta de Santa Fe de la Laguna, aquí en Michoacán, para bailar, se ponen esa mascarita, exacto. Esa es la máscara de la foto. Ajá. Ellas dos hicieron estas dos máscaras que estamos presentando acá. Y estas son algunas piezas que se usan para rituales, ¿no? Para pedir por una buena cosecha o por algo que desea, ¿no? la familia, y en algún altar ponen estas piezas. Esa es la última cena con los diablitos rojos. ¿Qué están comiendo? Ajá, ¿qué más? Sandía. Sí, pescado, exacto, pescado, pan, sandía. ¿Qué más? Plátanos. Ella está cocinando como un mole o algo así. Este es el barro parecido con el que trabajaron las piezas que están allá afuera. Con el barro vamos a poder construir, como bien vieron, tazas, macetas, una vasija, alguna escultura, tal vez un alebrije o algo parecido. Les voy a explicar cómo construir un contenedor centro y voy a bajar en punta. Una vez que hicimos esto, vamos a introducir el pulgar y vamos a ir pellizcando. Las pulsaciones son pequeñas. Nunca vamos a hacerle así. Vamos a ir suave, ¿va? Vamos a empezar aquí y continúo. Podemos introducir ambos pulgares y trabajar con ambas manos. ¿Ven cómo se va haciendo más grande? Y va quedando así. Vamos a decir que a lo mejor alguien de ustedes quiere hacer su contenedor en forma de corazón. ¿Sale? Primero lo vamos a hacer así y luego vamos a darle la forma de corazón. Primero voy a hacer con estos la terminación en punta del corazón y luego con un dedito voy a hacer la división. Y ahí está. Súper fácil, ¿no? Muy bien. Margarita de Orellana, doctora en Historia, actualmente es directora de la revista Artes de México, de la casa editorial que la publica y del Centro de Investigaciones que esta editorial auspicia. Desde 1988 a 2024, sus ediciones en Artes de México recibieron 180 premios nacionales e internacionales al arte editorial, a la promoción cultural, al cuidado del patrimonio, al diseño y a la impresión, entre otros. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí porque estos son sueños que Ruth nunca tuvo en la cabeza. Fue una verdadera amante de los artesanos mexicanos y quiero contarles por qué, cómo nos interesamos en su figura y cómo aprendimos de ella, sobre todo mirándola mirar. Nunca dejó de alentar a los artesanos a seguir haciendo obras y a compartir con quienes estábamos interesados. Nos dijo muchas veces que no se consideraba fotógrafa. En realidad,
Es un registro de lo que a ella le interesaba, pero no se consideraba fotógrafa, a pesar de que sí fue a una escuela de fotografía mucho antes de que ya enfocara todas sus energías hacia el arte popular. Algunos de los principios que mantuvo hasta el final sobre lo que ella pensaba que era el arte popular. El arte popular es un arte vivo y por eso está en constante conservación y aunque sea un arte comunitario, siempre está en evolución, no está estático. Y muchas veces me acuerdo en ferias que habían artesanos que metían materiales modernos en las piezas y ellos decían, déjenlos, eso es su renovación, eso ustedes no tienen por qué meterse, por alguna razón lo hacen y hay que dejarlos, no hay que meterse. Esta exposición que está aquí arriba es parte de una colección de fotografías que Artes de México, sin saberlo, hereda. Esa fundación es Ajaraca. Llamamos a los antropólogos con los que trabajamos bastante en diferentes números, ¿no? Y eso ayudó mucho a que la catalogación se enriqueciera a partir de los conocimientos de estos antropólogos que le agregaron más información a este archivo, siempre con temas muy específicos, ¿no? Los mercados, algo de paisaje, los artesanos, lo que vendían los mercados. Y entonces se me ocurrió que esas fotografías debían regresar a los pueblos originales, ¿no? Esta charla te acercará a la diversidad de ámbitos que habitan los objetos cerámicos creados en el territorio purépecha, fotografiados por Ruth Lechuga. A continuación, la doctora Eva Garrido Izaguirre, doctora en antropología y especialista en arte y la estética indígena por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Su libro, Donde el diablo mete la cola, Antropología del arte y estética indígena, obtuvo el premio Antonio García Cubas 2021 del INA, en la categoría de obra científica. Les pido un fuerte aplauso y los dejo con él. En el estado de Michoacán se realizan una cantidad de tradiciones: alfarería, maderas, textiles, fibras vegetales, pasta de caña, papel picado, equipales y calabartería. Estas son las que están reconocidas por la Ley de Fomento Artesanal del estado de Michoacán de Ocampo. En el territorio purépecha se desarrollan prácticamente todas estas ramas y subramas, no todas, pero prácticamente todas. En estas artes cerámicas tenemos alfarería alisada, policromada, de alta temperatura, vidriada y bruñida, es decir, de una rama artesanal surgen todas estas subramas. Pero es que además, en una subrama como la vidriada tenemos la tradición tecnológica y estética del barro negro de Santa Fe de la Laguna, del punteado de Capula, de las piñas de San José de Gracia y un sinfín más, bueno, no sinfín, pero sí muchas más. Algo que nos permite la fotografía de Ruth Lechuga es, entre otras cosas, nombrar, ponerle nombre a algunos de los muchos protagonistas anónimos de la historia del arte de México. Nombrarlos implica llenar un vacío en esa historia de la que estamos hablando.